Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los falsos profetas, y decíamos que el falso profeta falsifica a Dios y es patrocinado y apreciado por los hombres. Pero el verdadero profeta tiene que tener fe en Dios y mantener una confianza tranquila, una confianza que mira más allá de las cosas que se ven, que mira a las cosas que son eternas. Esto es lo que mantiene al hombre fiel a Dios. Los falsos profetas eran ricos y tenían mucho que comer. Podían reírse y eran considerados por sus contemporáneos como tipos buenos. Pero Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. Y leímos los versículos 24 al 28. Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a repasar una vez más estos versículos. Leamos entonces los versículos 24 al 28 de este capítulo 6 de Lucas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Encontramos aquí que el falso profeta es patrocinado y muy apreciado por el mundo, y que si habla lo que desean escuchar los del mundo, le recompensarán bien. El Señor Jesucristo aclara, sin embargo, que Dios no le recompensará. El falso profeta podrá llegar a ser muy popular, muy estimado en el mundo, pero será de mala fama ante Dios. Puede llegar a ser el alma de la fiesta y gozarse muchísimo acá en la tierra, pero hará llorar al cielo. Puede que coma bien, pero tendrá un alma hambrienta. Continuamos hoy notando también lo que dice este pasaje en cuanto a los malhechores que son ricos. Es muy poco lo que se dice hoy en día en cuanto a los ricos impíos. Pero el Señor tuvo mucho que decir en cuanto a ellos en las Escrituras. Dice Él aquí en el versículo 24, «Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo». Parece que todo el mundo está en busca del criminal pobre, aquel que robó unos 25 pesos, una prenda de ropa o un anillo. Sin embargo, creemos que los impíos pobres no son tan peligrosos como lo son los impíos ricos. Es que los ricos sin Dios le dan cierto encanto a la impiedad, y creemos que hoy en día hay más hipocresía entre los ricos que entre cualquier otro grupo de personas. Están dispuestos a pagarle a un profeta falso para que predique en la iglesia a la cual asisten. Son dueños de la iglesia y de la propiedad. Ninguna iglesia que es poseída por los ricos tiene la fama de ser una iglesia realmente evangélica. Generalmente, el pastor de una de estas iglesias no es un pastor que predique el Evangelio. Ahora, puede ser que haya ciertas excepciones, pero si las hay, no las conocemos. En la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una iglesia que lleva el nombre de un hombre muy rico. Es una iglesia que no permite que un predicador evangélico predique en su púlpito, porque el verdadero predicador evangélico tendría que condenar a este hombre rico, igual como Santiago los condenó en el capítulo 5 de su carta, versículos 1 al 3, cuando dijo, «Vamos ahora, ricos, y orad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Nos preguntamos, amigo oyente, ¿cuándo será que los creyentes en Cristo van a despertarse y reconocer el hecho de que esos políticos ricos solo les están echando míseras migajas de sus mesas a los pobres? En realidad, no tienen ningún interés en los pobres ni en la cuestión de los derechos civiles. Todo lo que quieren es guardar sus riquezas y gozarse de ellas en su egoísmo, y para lograrlo están dispuestos a dejar caer unas migajas a los pobres. En cuanto al asunto de los derechos civiles, no me interesa a mí el color de la piel de un hombre, sino el color de su corazón. Amigo oyente, ¿ha sido lavado su corazón en la sangre del Señor Jesucristo? Si ha sido lavado, entonces es mi hermano. Yo voy a vivir con Él por toda la eternidad, y es mejor que yo comience a aprender a vivir con Él ahora mismo, aquí en la tierra.
Puede ser que una persona sea de la misma raza que yo, que el color de la piel sea igual al mío, que hable el mismo idioma que yo hablo. Pero si su corazón aún está envuelto, está sumido en las tinieblas del pecado, lo siento mucho, amigo oyente, pero tengo que decir que tal persona no puede ser mi hermano. Pero permítame añadir que, por otra parte, si una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, si sus pecados han sido lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, si esto es así, entonces esta persona es verdadero hermano mío, sin importar el color de su piel, la forma de sus ojos o ninguna otra cosa por el estilo. Quizá esto que estamos diciendo le parezca algo revolucionario, y en realidad lo es, pues es lo que Cristo mismo dijo. Y mi hermano, si usted está dispuesto a seguir a Jesucristo, tendrá que vivir una vida revolucionaria, una vida totalmente contraria al rumbo que lleva este mundo. En nuestra vida, hemos conocido a muchos que han dicho que estaban siguiendo a Jesús, pero la evidencia de sus vidas indican que realmente ni se han atrevido a seguir al Señor. Pues si le estuviesen siguiendo, habrían experimentado todo tipo de aflicciones y pruebas. Leamos ahora lo que dice Jesucristo en este capítulo 6, y creemos que usted concordará en que estas palabras disiparán cualquier capa de hipocresía que uno tenga, y revelarán la verdad sobre el estado interno de cualquier persona. Por ejemplo, considere usted lo que dicen estas palabras que aparecen en los versículos 29 al 38 de este capítulo 6 de Lucas. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay muchos que dicen que están viviendo según el Sermón del Monte, y que creen que no tienen necesidad de un Salvador, pero su hipocresía se expone a plena vista a la luz de estas enseñanzas del Sermón del Llano, como pudiéramos llamarlo, que aparece aquí en este capítulo 6 del Evangelio escrito por el Dr. Lucas. Tenemos también a los que están tan dispuestos a criticar a los demás, los que tratan de esconder sus propias faltas, llamando la atención hacia las faltas de otros. Estas personas están muy dispuestas a plegarse a demostraciones públicas, a gritar consignas y proclamas contra esta o aquella injusticia, pero cuando estas mismas personas tienen que afrontar una decisión que afecte su propio bienestar, es muy raro que sus hechos respalden sus dichos. En cuanto a este tipo de hipocresía, escuchemos estas palabras candentes del Señor Jesucristo en los versículos 39 al 46 de este capítulo 6 de Lucas. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estamos de acuerdo con usted en que este mensaje que estamos dando hoy no es uno de los más populares. El ministro de una iglesia que persigue la buena acogida general no es un ministro que se atreve a mencionar el pecado. Algunos pretenden usar los giros del psicoanálisis para explicar la extrema perversidad del pecado. Describen el pecado como una reliquia de una jungla teológica. Tratan de decir que el pecado no es un crimen contra Dios. Y son muchos los predicadores modernos que tienen miedo de decir que Dios odia el pecado y que Jehová es un hombre de guerra. No es suficiente, amigo oyente, lisonjear al ego, felicitar la soberbia, consentir al pecado con una sonrisa, ni tratar al cáncer del pecado con una crema de belleza. El pecado no puede curarse con una prescripción filosófica que es atendida por los placeres del mundo. El único lugar a donde uno puede acudir es al pie de la cruz. Allí, amigo oyente, Dios no le dará un simple masaje o algo que le hará sentirse mejor, sino que Dios le operará empleando una cirugía mayor y le hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Amigo oyente, este es el mensaje que tenemos aquí en el Sermón del Llano. Es un mensaje que se complementa con el Sermón del Monte y es un mensaje que el Señor dio muchas veces. Notemos ahora que el Señor concluye esto con una parábola que también incluyó en el Sermón del Monte. Leamos los versículos 47 al 49 de este capítulo 6 de Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y ahora, amigo oyente, preste mucha atención. Voy a decirle lo que este pasaje me dice a mí. Este pasaje me revela que soy pecador delante de Dios, y en verdad me presenta tal cual soy, quitando todo encubrimiento. Y esto es precisamente lo que teme la multitud. El Señor Jesús revela en este pasaje que yo soy pecador y que necesito de un Salvador. Sin embargo, hay una roca sobre la cual puedo edificar, y esta roca es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amigo oyente, ¿sobre cuál fundamento está usted construyendo? ¿Dónde está su casa? ¿Está construida sobre la roca que es Cristo Jesús o está sobre la arena? Si a usted le es posible leer el Sermón del Llano sin darse cuenta que es un pecador perdido y destinado al infierno, sentimos verdadera lástima por usted. Sentimos lástima por el pobre rico que todavía no ha escuchado el Evangelio. Escuche usted el mensaje del Señor y póngase en la roca sólida que es Cristo Jesús. Él le salvará sin dinero y sin precio si acude a Él con fe y confía en Él de todo corazón. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo 7. En este capítulo, Cristo halla una fe más grande en el centurión gentil que en cualquiera de los judíos. Jesús sana al siervo ausente. Levanta de los muertos al hijo de la viuda de Naín. Responde a los mensajeros de Juan. Testifica de Juan y se muestra amigo de los pecadores. En este 7º capítulo del Evangelio según San Lucas, encontramos este primer incidente, el del centurión, que tenía un sirviente que fue sanado por Jesucristo desde una distancia. Y usted recordará que ya tuvimos este mismo incidente en nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, así que si usted nos perdona, no entraremos en detalles en cuanto a este caso, ya que lo tratamos ampliamente en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Pero ahora, al llegar al versículo 11, tenemos algo que solo es mencionado por el doctor Lucas, y es la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero debiéramos tener en cuenta que estos acontecimientos en los cuales Jesús le devuelve la vida a alguien que ha muerto,
no son en realidad casos de resurrección, según la Biblia define esta palabra. Lo único que Jesús hizo en estos casos fue devolver la vida al mismo cuerpo mortal. Bueno, me imagino que al atravesar por las puertas de la muerte, cualquier persona pensará que una vez es suficiente. Pero cuando ocurra la verdadera resurrección, y hasta ahora hay solo una persona que ha resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado, y esa persona es el Señor Jesucristo mismo. Él es la primicia de entre los que duermen. Y uno de estos días, los muertos en Cristo y aquellos que estemos con vida, si Jesucristo viene durante nuestra vida, seremos cambiados. Es decir, seremos transformados, recibiendo un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, y todos seremos tomados para estar con el Señor. Cuando ocurra, pues, la verdadera resurrección, nunca moriremos otra vez, porque tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Sin embargo, estos casos de resurrección que se mencionan en los Evangelios son de gran importancia porque sirven para ilustrar lo que será la verdadera resurrección. Leamos entonces los versículos 11 y 12 de este capítulo 7 de San Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Este es un caso extraordinario, como usted bien lo puede apreciar. La muerte del único hijo de la viuda de Naín era un caso triste, realmente triste. Siendo que era el único hijo de una madre que se había quedado viuda, esto hacía que la muerte de este hijo fuera aún más trágica. Mientras pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con el cortejo fúnebre. Alguien ha dicho que el Señor interrumpió todos los funerales con que jamás se encontró. Opinamos que Cristo resucitó a más personas que las 3 que se mencionan en la Biblia. Estos 3 casos que se registran son ilustraciones. Un caso fue el de una niña de 12 años, otro fue el de un joven en todo el vigor de su juventud, y el tercer caso fue el de Lázaro, quien ya era un señor de edad mayor. Estos casos son representativos de las 3 grandes clasificaciones en que dividimos a la humanidad, y todos son restaurados a la vida. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos la consideración de este interesantísimo asunto en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial.